El último viaje es el mensaje de esta noche. Hace aproximadamente 5 años me dieron una noticia y me dicen que mi abuelo de parte de mi madre estaba en cama. Había tenido un accidente casi un año anteriormente. Él sufría de alcoholismo y había tenido una caída, ya era de edad más o menos avanzada, de 70 años aproximadamente. Y bueno, un día en una de esas borracheras había caído en una zanja y se había lastimado bastante la cabeza. A raíz de eso, un año después, hace aproximadamente 5 años, estaba en cama y me dijeron que tu abuelo está en cama. Y en ese momento me cayó como un baldazo de agua. Fue un momento muy difícil para mí. No sabía cómo afrontar esa situación, no sabía qué hacer en ese momento. En ese momento cursaba casi el 9º ciclo de la universidad en la carrera y no sabía qué hacer, cómo actuar en ese momento. En ese instante pensaba qué debería hacer en ese instante. Lo primero que se me ocurrió y dije, ¿será que mi abuelito ya tiene a Cristo en su corazón? Hace muchos años él había aceptado a Cristo en su corazón, pero a raíz del desánimo, del vicio, se había alejado de Dios nuevamente y así había pasado el apartado de Dios casi 30 años aproximadamente. Entonces, lo primero que pensé cuando me dijeron que él estaba en cama es que él no puede morirse sin Cristo. Eso es lo primero que pensé. Él no puede irse sin Cristo. Él no puede irse sin primeramente haberse reconciliado con el Señor, es lo que pensé en ese momento. Y había algo en mi corazón que me decía que tenía que viajar para allá. En ese momento, como les vuelvo a decir, estaba cursando la universidad y de alguna manera yo traté de sacar una excusa, de decir, bueno, no voy a poder porque estoy en la universidad. Pero de alguna manera yo sabía también que podía viajar, pero como que no tenía tanta ansia de hacerlo, aunque mi corazón gritaba porque yo tenía que ir para que mi abuelo recibiera a Cristo en su corazón, pero no lo hice, no viajé. Y solamente llamé a una hermana que estaba allí en ese tiempo, una hermana estaba allí en el liderazgo de la iglesia. Le llamé y le dije, por favor, quiero que usted visite a mi abuelo. Quiero que usted vaya, por favor, él no se vaya a ir sin Cristo. No vaya a ser que él pierda la oportunidad y vaya a irse de este mundo sin Cristo. No vayas a permitirlo. Le dije, por favor, tienes que ir. Y mi papá, también le dije, papá, tienes que ir, por favor, anda, que mi abuelo acepte a Cristo como Señor y Salvador, por favor, o que se reconcilie con el Señor en ese momento. Y yo sabía que era el último viaje de mi abuelo. Yo sabía que de pronto ya no se iba a levantar más, ya nunca más lo iba a ver. Y de alguna manera, por eso mi corazón sentía se desesperaba por ir al lugar donde estaba mi abuelo, a la cama donde él estaba. Pero me retenía a mí mismo, dije, no voy a viajar. Solamente hice que mi hermana viajara. En ese tiempo mi hermana no estaba cerca del Señor porque estaba alejada. Pero le llamé a esa hermana y para que ella fuera a visitarlos. Me dicen, pasó solamente como 4 días y me dicen, tu abuelo murió. Mi mamá me llama y me dice, tu abuelo murió. Y en ese momento el dolor más grande que sentí en mi corazón es, ¿habrá aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Se habrá reconciliado con el Señor? Eso fue lo primero que pensé. Más allá de la muerte física, me preocupé primeramente porque ¿qué había pasado en ese momento? ¿Será que había tenido ese encuentro personal con Dios? ¿Había tenido esa oportunidad de reconciliarse con Dios después de por 30 años haberse apartado de Dios y haber vivido en una vida desordenada? ¿Será que habrá tenido esa oportunidad en ese momento de su vida? Me preguntaba yo en ese momento. Y sentía una ansiedad tremenda porque no sabía cuál era la respuesta. De alguna manera yo me sentía responsable por no haber ido allí y viajado y haber hecho que aceptara a Jesucristo como Señor y Salvador. De alguna manera había una culpa en mi corazón que me decía, tú pudiste haberle hablado muchas veces. Pudiste haberle dicho, haberle presentado a Cristo muchas veces, pero no lo hiciste. Y ese sentimiento carcomía mi alma. Me acuerdo que cuando estaba en ese momento recibí la llamada de parte de mi madre llorando. Yo estaba en la casa de oración, salí y entré y lloré amargamente. Más que por la tristeza de la partida de mi abuelo, es porque yo pensé que se había ido sin Cristo. Ese es el dolor más grande que puede haber. Vivir lejos de Jesús.
pasar una eternidad entera lejos de Jesús en un lugar de tormento. Porque existe un lugar de tormento. Existe un lugar al cual van aquellas personas que no están cerca de Jesús. Aquellas personas que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador se van allí al lago eterno, que se van a ir allí al lago eterno que arde con fuego y azufre. Pero antes de eso se van a ir primeramente, si ahora mueren, se van al infierno, esperando el juicio para ser lanzados junto con el Satanás al lago de fuego que arde con fuego y azufre, cuyo fuego nunca se acaba, cuyo sufrimiento es de día y de noche y no hay fin para ese sufrimiento. Eso me carcomía. Conocía yo la palabra de Dios, conocía las escrituras, conocía que la palabra de Dios decía que había un castigo para aquellos que se iban sin Cristo. Y me preguntaba día tras día y día tras día, y en las madrugadas a las 3 de la mañana me encontraba estudiando y me preguntaba, ¿será que mi abuelito aceptó a Cristo? ¿Será que tuvo esa pequeña oportunidad de decir, te acepto, Jesús? Me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar y mientras estudiaba me carcomía ese pensamiento y no saber, no estar seguro de qué había pasado con mi abuelo. Yo había entendido mal porque mi madre me había dicho en esa oportunidad, creo que tu abuelo había perdido el habla. Y mi padre había ido a orar por él y me había dicho mi madre que había ido a orar por él cuando ya él había perdido el habla. En ese momento me desesperé porque dije, no tuvo la oportunidad. No tuvo la oportunidad, no pudo. ¿Cuántas veces nos hemos perdido una oportunidad de presentarle a Jesucristo a alguien? Un padre, un amigo, un vecino, alguien que amamos. Nos hemos perdido la oportunidad de presentarle a Cristo simplemente porque tenemos miedo, tenemos vergüenza. ¿O cuántas veces hemos sido cobardes y no hemos querido seguir el camino de Cristo porque nos hemos avergonzado de Cristo, decir soy cristiano, soy cristiana, y solamente queremos servirle un momento nada más? Pero después, cuando estamos bien, la salud está bien, la economía mejora y todo va bien, nos apartamos de Dios porque no queremos sinceridad con Él. Me carcomía día tras día, pasaba 6 meses, un año. Hay días que me ponía de rodillas, decía, Señor, cuán culpable me siento porque no sé dónde está mi abuelo. Cuán doloroso era para mí, los días pasaban y no había alivio para mí. En cualquier momento llegaba ese pensamiento a mi mente. Estaba estudiando, estaba caminando para la universidad, en el trabajo, cualquier momento llegaba ese pensamiento, esa culpa de no haber ido y corrido sabiendo que él estaba a punto de morir, no haber ido a decir, papito, acepta a Jesucristo, reconcíliate con Jesús, estás ya al borde de la muerte. Me acuerdo que años atrás de ese evento, casi 3, 4 años atrás de ese evento, un tiempo me habían invitado a predicar allá en el lugar donde vivo porque había un aniversario. Y allí me dijeron, bueno, vas a predicar. Y mi madre le dijo a mi abuelo, tu nieto va a predicar. Ah, ya, qué bueno, voy a ir a verlo entonces. Y por alguna razón el evento se retrasó un poco y empezó tarde. Y mi abuelo cenó temprano. Le dijeron, invita, aunque sea, toma tu cena, y se retiró temprano. Y no pudo escuchar el mensaje. No pude reconciliarse. Tuve tantas oportunidades para hablarle de Cristo. Tuve tantas oportunidades para presentarle a Cristo, para decirle, papito. Le había predicado a otras personas. Le había predicado a tantas personas. Tuve tantas oportunidades de hablarle de Cristo, de decirle, anímate. Así tenemos tantas oportunidades de seguir adelante. Tenemos tantas oportunidades de decir, vamos a seguir adelante, vamos a confiar en Dios. Tienes tantas oportunidades de decirle, esposo mío, no nos vamos a alejar de Cristo. Hijo mío, no nos vamos a alejar de Cristo. Voy a instruir a mis hijos en el camino de Dios y nunca nos vamos a apartar. Voy a ser valiente. Voy a luchar como un soldado. Cristo vive. Me carcomía en el interior saber que había sido un cobarde. Saber que yo había sido un cobarde y no haber llevado ese evangelio a mi abuelo, alguien que amaba mucho, alguien que tantas veces había sido tan generoso conmigo. Pasaban 2 años, 3 años y seguía la culpa. Cuando tú sabes que hay un infierno, cuando tú sabes que hay un lugar de tormento,
Cuando tú sabes que hay un lugar donde se van aquellos que están sin Cristo, te desesperas porque conoces cuál es la verdad. Aquellos que verdaderamente tienen a Jesucristo en su corazón y tienen la palabra del Señor saben que hay un lugar de tormento. A ese lugar se van aquellos que no son fieles. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8: pero los cobardes e incrédulos serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Los cobardes. ¿Cobardes quiénes? Cobardes que no fueron capaces de llevar el evangelio. Cobardes que no fueron capaces de renunciar al pecado. Cobardes que no fueron capaces de decir: voy a renunciar a mi vida y a partir de hoy voy a hacer solamente de Jesús. Cobardes que no son capaces de decir: soy cristiano a pesar que me boten del trabajo. Soy cristiano a pesar de lo que me digan. Soy cristiano en mi trabajo, en mi casa, en mi negocio, donde sea, sigo siendo cristiano. Así mi padre me niegue. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice: vamos a ser aborrecidos de todas las gentes. Porque el padre se levantará contra el hijo y el hijo contra el padre. La nuera contra la suegra y todos se levantarán. Y el enemigo está en tu propia casa. Tenemos un enemigo que batalla con nosotros de día y de noche, del cual no te puedes apartar. Y es tu carne, que de día y de noche batalla contra ti, batalla contra el espíritu. Y esa es una batalla que todos los días tienes que librar. Porque esta carne anhela corrupción, anhela los pecados, anhela vivir desordenadamente. Pero nuestro espíritu anhela vivir cerca de Dios. ¿Cuántos anhelan vivir cerca de Dios? Nuestro espíritu anhela vivir cerca de Dios. Antes de continuar con la historia de mi abuelo, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Hace rato lo hemos lecturado. Aquí hay un hombre llamado Eliseo, que estaba haciendo junto a Elías, junto a su maestro, junto al hombre que había servido. Elías un día estaba pasando y le puso su manto a Eliseo. Eliseo en ese momento quemó los bueyes, dio al pueblo la comida de los reses que tenía, lo dio al pueblo de comida. Y a partir de ahí siguió a Eliseo, quemó el arado, empezó a seguir a Elías. Eliseo siguió a Elías. A partir de allí este hombre no se había apartado de su maestro, no se había apartado de él. Y mira lo que habían pasado: muchas cosas en la vida de ambos. Habían vivido tanto, habían compartido tanto, habían caminado tanto. Había un paralelo entre la vida de ambos. Había un paralelo entre la vida de Elías y de Eliseo. Muchos han comparado la vida de estos dos grandes hombres. Y acá en el Segunda de Reyes, capítulo 2, nos dice aquí: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo al Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Acá había un hombre que no estaba dispuesto a dejar y abandonar. Acá había un hombre que no estaba dispuesto a abandonar a Elías. Acá había un hombre que no estaba dispuesto a abandonar la bendición que representaba tener a su maestro, la bendición que representaba tener a Elías. Elías era un hombre muy grande del Señor, muy usado por el Señor. Era un gran hombre de Dios. Era un hombre que tiempo atrás había hecho caer fuego del cielo. Había hecho que mataran a 450 profetas de Baal. Había sido un hombre que oró y la lluvia se detuvo. Y oró nuevamente y la lluvia cayó. Este era un hombre muy, muy, muy usado por el Señor. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenía un discípulo llamado Eliseo. Eliseo no estaba dispuesto a quedarse. No estaba dispuesto a renunciar. No estaba dispuesto a decir: bueno, ya me dices que me voy, entonces me voy. Era alguien que estaba dispuesto a seguir adelante. Era alguien que no quería desprenderse de Elías, porque sabía lo que representaba Elías. Sabía lo que representaba estar con Elías, el gran maestro que era Elías. Pero por encima de todo, sabía que Elías tenía un Dios todopoderoso. Sabía que el Dios de Elías podía hacer caer fuego del cielo. Sabía que el Dios de Elías podía hacer muchas maravillas, solamente si lo creyera. Cristo vive. Bríndele fuertes palmas al Señor.
Y aquí dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. La primera vez Elías le dice a Eliseo, quédate, porque Dios me ha enviado a un lugar. Este viaje lo tengo que hacer solo. Este último viaje, dice Elías, este último viaje lo voy a hacer solo. Jehová me ha dicho que yo me vaya a un lugar. En este viaje no puedes acompañarme, le dice Elías a Eliseo. Y Eliseo, como buen discípulo, le dice, vive tu alma, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Nosotros tenemos un maestro, tenemos un Dios todopoderoso. ¿Quién nos ha llamado a un camino verdadero? ¿Quién nos ha llamado a un camino santo, un camino puro? A un camino de luz y no de tinieblas. Y Él nos ha llamado y nunca debemos dejarle. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Vas a sufrir angustia, hambre, desnudez, peligro. Vas a atravesar muchas circunstancias en tu vida, pero tienes que saber que el Dios que te ha llamado, el Dios de quien eres siervo, el Dios de quien eres hijo, es todopoderoso para sostenerte aún en el día malo. El Dios que te ha llamado es todopoderoso y Él te ama tanto. Dios te ama tanto y tiene para ti un propósito perfecto. Y el tiempo de Dios en tu vida es perfecto. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Por eso no puedes decir, me quedo hasta aquí. Así como Eliseo, tienes que ser valiente para decir, voy a seguirte. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No te dejaré. De esos tenemos que ser nosotros. De los que no se rinden por encima de las circunstancias. De los que no se quedan atrás, de los que siguen adelante, de aquellos cristianos que son capaces incluso de dar su vida por el Evangelio. Cristo vive, Cristo vive. Dele fuertes palmas al Señor. Y se te van a presentar obstáculos cuando tú dices voy a seguir a Cristo. Se te van a presentar obstáculos de diferente forma. Elías estaba haciendo su último viaje y su discípulo Eliseo lo acompañaba. Y dice aquí, y saliendo, el versículo 3, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y dijo, sí, lo sé. Callad. Eliseo sabía que su maestro le iba a ser quitado. Eliseo sabía que su maestro en ese momento le iba a ser quitado. Pero una característica muy importante que encontramos aquí es que él sabía que en cualquier momento le sería quitado. Pero él no quería abandonar, como otras personas hubiera dicho, bueno, entonces si ya se va a ir, ya me lo va a quitar Dios, entonces bueno, que vaya, continúe solo. Que continúe solo, pero Eliseo no era de estos. Eliseo era alguien que había quemado el arado. Por eso lo importante, que cuando tú tengas un llamado de Dios, cuando Dios te llame, quemes el arado. No digas, bueno, tengo una opción de volver atrás. No. Ninguno que tomando en su mano el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay una tercera opción, no hay una segunda opción. Tú has decidido aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no hay más otra opción. Tú eres cristiano, eres creyente, no hay opción de volver atrás. Sigue siendo cristiano, pase lo que pase, venga lo que venga en tu vida. Ni enfermedad, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive. Bríndele fuertes palmas al Señor. Con ganas, hermanos, fuertes palmas al Señor, con ganas, porque Cristo vive. Este hombre no estaba dispuesto a claudicar. Este hombre no estaba dispuesto a abandonar. No dijo, bueno, ya me va a ser quitado, entonces me aparto con tiempo. Porque ¿qué va a pasar? Yo si lo voy a continuar siguiendo, entonces en cualquier momento me lo quitan. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a quedar? No dijo eso Eliseo. Eliseo estaba confiando en el Dios de Elías. Estaba confiando en el Dios de Elías. Por eso siguió a su maestro. Siguió a Elías, a quien había servido por años. Este hombre no estaba dispuesto a renunciar. ¿Sabes, mi hermano? ¿Sabes, mi hermana? No renuncias. No renuncias. No renuncias a ganar a tu padre. No renuncias a ganar a tu hijo para Cristo. No renuncies, porque mucha gente se está yendo sin Cristo.
Mucha gente muere en la cama de los hospitales sin Cristo. Y en ese momento la mayoría de las personas, cuando se encuentran en una cama fría de un hospital, no se acuerdan de cuántas casas tuvieron, no se acuerdan de cuántas posesiones, cuál es el estado de su cuenta bancaria. No se preocupan de eso. Cuando una persona está al borde de la muerte, se preocupa de dos cosas. La primera: ¿estoy bien con mis familiares? No sé si habrán experimentado, pero la mayoría de las personas que están a punto de morir, bueno, las que mueren por muerte natural, la mayoría de las personas que tienen la oportunidad dicen: bueno, estoy a punto de morir, tengo cáncer, tengo una enfermedad, llamo a mis familiares, quiero ponerme a mis cuentas con mis hijos, quiero pedir perdón, hasta la suegra le piden perdón. Cristo vive. Quiero pedir perdón a todos, llámalos. Y le llaman y vienen los hijos, todos ahí: perdóname, Padre. Y todos se preocupan por eso. Ninguno se preocupa: ¿cuántas casas tendré? Estoy a punto de morir, a ver, que chequen. Tengo 3 casas. ¿Cómo va a quedar mi casa? Voy a repartir. La mayoría está preocupado: ¿cómo están quedando? ¿Cuál es su situación con sus hijos? Y la otra preocupación, la preocupación número 2 es: ¿será que este tiempo que he vivido desordenadamente diciendo que Dios no existe, será que Dios no existe? Y por eso incluso hay veces los ateos dicen: bueno, no vaya a ser que yo esté equivocado, por si acaso voy a creer en Cristo, voy a aceptar a Cristo. Cristo vive. Cristo vive. Cuando estás en la cama fría de un hospital, no te acuerdas de cuánto dinero tienes. No te acuerdas de cuántas posesiones tienes, si tienes trabajo, no tienes trabajo, eres profesional, cuántos títulos tienes. Nada de eso te preocupa, porque nada de eso es importante. Lo único que te preocupa es si estás bien con la familia. Y principalmente, ¿qué hay después de la muerte? ¿Será que mi vida del libertinaje habrá valido la pena? ¿O es que hay algo más después de la muerte? Y si hay algo más, mejor me aseguro. No vaya a ser que haya vivido de una forma equivocada todos estos años. Y muchos aceptan a Cristo en la cama de un hospital. Pero hay muchos que no tienen esa oportunidad. Hay muchos que mueren en un accidente. Mueren cuando están allí viajando. Mueren allí en un accidente de avión, accidente de tren, accidente automovilístico, de diferentes formas. Y no hay oportunidad para arrepentirse. Y mucha gente dice: no, tranquilo. Yo conozco de Dios, al final me voy a arrepentir y nos vamos juntos, nos vamos a ver en el reino de los cielos, dicen algunos. Dice: ninguno puede burlarse de Dios. Porque si alguien dice: bueno, la aceptaré más adelante, voy a ser fiel más adelante, entonces está intentando calcular el tiempo de su muerte. Y está diciendo: bueno, yo puedo burlarme de Dios, yo puedo vivir así como quiero, y al momento yo sé que acepto a Cristo y me voy para arriba. Y la mayoría de personas que piensan así, seguramente van a morir de una muerte no natural, por un accidente que no van a tener ni siquiera minutos para arrepentirse. Hay muchas personas que cruzan por la pista y vino un carro y no tuvieron tiempo de nada. No tuvieron tiempo de arrepentirse, no tuvieron tiempo de decir: me arrepiento, acepto a Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acabó. Cristo vive. Por eso, hermanos, no renuncies. Empieza a predicar la palabra a aquellas personas que lo necesitan, familiares, amigos, personas que aprecias, que quieres. Y aún en las calles empezar a predicar el evangelio, porque muchos se van sin Cristo y muchos se van camino al infierno. Y pocos son los que entran por la puerta estrecha. Esto es triste. El mayor dolor, el dolor más grande que me carcomea a mí, es pensar que mi abuelo, aquel que tantas veces me había abrazado, aquel a quien yo tantas veces había abrazado, yo había perdido la oportunidad de salvarlo. Yo había perdido la oportunidad de decirle: papito, acepta a Cristo, reconcíliate con Cristo. Eso me dolía. A un hombre que en tantas veces había sido generoso conmigo. A mi abuelo que tantas veces se había quitado el pan de la boca para dármelo a mí. No haber sido valiente para salvarlo. Eso me carcomía el alma. Eso me entristecía. No haber sido valiente para decir: voy a viajar, aunque sea pierdo un curso, aunque sea pierdo exámenes en la universidad,
Voy a ser valiente y por encima de todo está mi amor por mi abuelo. Porque si hubiera perdido un curso, lo hubiera recuperado. Cristo vive. Cristo vive. Y vamos a avanzar. Dice aquí, y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y respondió, sí, lo sé, callad. Cuando alguien está firme en la decisión que ha tomado, cuando no es un hombre de doble ánimo, nada te va a hacer desfallecer. Ninguna cosa te va a hacer desfallecer. Pero si eres alguien de doble ánimo, dice el hombre de doble ánimo, dice Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque va a pensar muchas cosas, pero nada va a lograr. Va a pensar muchísimas cosas, pero nada va a lograr. Porque no tiene firme puestas sus metas. No tiene un carácter firme. No tiene un carácter firme. Bríndele fuertes palmas al Señor. Fuertes palmas al Señor, hermanos. Y vuelta le dice, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno al lado del otro y pasaron ambos por seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Había una bendición tremenda para Eliseo por ser constante y por ser fiel a Elías. Para las personas que son fieles hay un premio eterno. El Señor nos dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice San Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar para vosotros. Qué preciosa promesa. Para aquellos hombres y mujeres fieles hay una promesa de bendición, promesa eterna, hermanos, que no es minada por el orín ni la polilla, sino está cuidada por el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Cristo vive, Cristo vive. Había una bendición grande. ¿Sabe qué era? La doble porción del Espíritu de Elías. ¿Sabe qué era eso, hermanos? ¿Sabe lo grande que era Elías? ¿Sabe la fe tan inmensa que se necesita para sufrir todo lo que sufrió Elías? Si se toma un tiempo para estudiar la vida de Elías, se va a dar cuenta que era un hombre que casi no tenía paralelo. Porque sufrió tanto. Fue un hombre que sufrió tanto, apartado. ¿Sabe que los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidades, para recibir cariño, para dar cariño? Pero Elías, a causa de su ministerio, tuvo que vivir apartado de las personas. Y sus apariciones eran esporádicas. De vez en cuando aparecía para traer el mensaje del Señor. Pero el resto del tiempo tenía que permanecer apartado, lejos de todos. Oía la voz de Dios y traía para el pueblo, traía para el rey. Cristo vive. Y lo peor, o lo más triste se puede decir, es que ni siquiera lo escuchaban. Elías traía un mensaje de Dios después de haber sufrido tanto tiempo apartado. Dios le daba un mensaje, traía para acá, traía para su hijo. Pero no hacían caso. No les importaba el mensaje. Cada día su corazón se pervertía más. Eso era doloroso. Eso era doloroso. Cristo vive. Cristo vive. Mira la doble porción del espíritu de Elías. La doble porción del espíritu de Elías. Esto es algo tremendo, hermanos, tremendo. Y le dijo, cosa difícil has pedido.
si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Pero tampoco era tan fácil. Tenía que permanecer atento a que Elías se fuera. Tenía que seguir siendo firme. Tenía que seguir siendo fiel para recibir la promesa que él estaba haciendo en ese momento. Le había sido prometido le había sido hecho una promesa. Pero para recibir esta promesa tenía que seguir siendo fiel y tenía que seguir siendo un buen servidor de Elías hasta el final. Cristo vive. Cristo vive. Y él le dijo, y el 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías se subió al cielo en un torbellino, y viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y la gente de caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, y alzó el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró en la orilla del Jordán. Cristo vive. ¿Sabe que había recibido aquello que había pedido porque había visto a Elías irse? La constancia de ese hombre es algo diferente. La constancia, hermanos, es algo, por eso Dios dice que perseveremos, que un cristiano verdadero tiene que perseverar por encima de todo, mi amado, mi amada, tiene que permanecer por encima de todo, por encima de la circunstancia, enfermedad, tristeza, aflicción, de lo que sea. Tenemos que permanecer firmes en el camino del Señor, tenemos que ser constantes. Eliseo fue constante, sirviendo a Elías, acompañó en el último viaje de Elías, Este era el último viaje de Elías. Nunca más vería a su Señor. Nunca más vería a aquel hombre que le había instruido en el camino del Señor también. Nunca más vería a este hombre. Pero aún así, Elías fue fiel. Fue fiel. Y vuelvo con el relato de mi abuelo. Y pasaron varios años, casi 4 años, en las que yo pasé muy, muy atormentado porque no sabía qué había ocurrido con mi abuelo. No sabía, y era muy triste para mí. Eran momentos muy dolorosos. Era el último viaje que había estado atravesando mi abuelo. Yo no estuve allí para darle la palabra que le daría el pasaporte para el reino de los cielos. No estuve allí para darle esa palabra, y eso me dolía tremendamente. Pasaron 4 años así, entristecido estaba, y un día de esas yo oraba al Señor, le decía, Señor, perdóname por no haber sido valiente. Perdóname por no haberme parado firme y decir, Señor, dame fuerzas para viajar donde mi abuelo. Perdóname, le decía al Señor. Y un día me llama mi madre, me dice, y empezamos a hablar no sé cómo de mi abuelo. Me dice, tu abuelo aceptó a Cristo. Tu abuelo aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Habían pasado 4 años. ¿Sabe lo que era para mí haber recibido esa noticia después de 4 años, mi hermano? Grité de emoción allí en mi cuarto. Dije, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me voy a encontrar con mi abuelo en el reino de los cielos! ¡Qué bueno que él ya está arriba en el reino de los cielos con Cristo! ¡Qué bueno que él aceptó a Cristo! ¡Qué bueno! ¿Sabe qué era eso para mí? Quitarme esa carga de encima. Por 4 años había vivido atormentado por ese pensamiento. Fue algo tremendo. Fue algo muy grande. Cristo vive. No sé cuántas oportunidades vayas a tener para acompañar en el último viaje de alguien. No sé cuántas oportunidades vayas a tener para estar cerca del último viaje de alguien. De pronto estás en tu último viaje. De pronto estás en tu último viaje porque te han dicho que tienes cáncer, no hay más esperanza para ti. De pronto estás en el último viaje de tu padre, de tu madre, de una persona que amas mucho, que nunca más lo vas a ver. Sabes que pronto va a morir, sabes que pronto va a partir de este mundo, y tú ya te sientes desesperado porque no sabes cómo lidiar con ese dolor, con esa aflicción. De pronto estás muy cerca de alguien, un amigo, una persona que va a partir ya, porque ya está desahuciado. Y no sabes qué hacer. Hay algo que puedas hacer. Presentarle a Cristo. Hacer que se reconcilie con Cristo. Hacer que se agarre del pase seguro que es Jesucristo.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo gratuito de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Si estás acompañando a alguien en su último viaje, lo que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es hacer que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y si hace eso, será salvo. Porque para los hijos de Dios, la muerte no es el fracaso, la muerte es la victoria para los hijos de Dios, mis amados. Porque en el momento de la muerte nos encontramos ante la presencia de nuestro Señor ya muy pronto. Cristo vive, Cristo vive. El momento de la muerte, hermanos, no es un fracaso, no es una derrota. Al contrario, es el momento más sublime. Porque grato es a Jehová la muerte de sus santos, nos dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas vosotros sois ciudadanos del reino de los cielos. Ciudadanos del reino de los cielos. El último viaje. Si estás en tu último viaje o estás acompañando a alguien, asegúrate de presentarle a Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, mi Señor, muchas personas alrededor del mundo están pasando momentos muy difíciles en sus vidas. Muchas personas están siendo atormentadas, Padre amado, por las diferentes circunstancias. Padre, mi Dios amado, te pido, Señor, que tú mismo traigas libertad a la vida, Señor, de tus hijos, de tus hijas. Padre, te pido que en este momento, Dios mío, lleves sanidad, lleves liberación, lleves salvación, sanidad, Padre Santo, aquellas vidas que lo necesitan, Señor. Trae libertad, Padre Santo, crea hombres valientes, mujeres valientes, Señor, que no te nieguen, que sean valientes para llevar tu evangelio, que sean valientes, Señor, para no rendirse, no desmayar a pesar de la circunstancia. Crea hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres, Señor, que no se amilanen por las circunstancias, hombres y mujeres que sean capaces de sufrir por el evangelio, Señor, de renunciar a su vida, incluso, Señor, por causa de tu nombre. Padre Santo, oro por las personas que nos están viendo a través de las diversas plataformas, Señor, en esta noche. Padre amado, te pido que tú mismo llegues con libertad a sus vidas. Lleva, Señor, libertad a la vida de esas mujeres, esos hombres, Padre Santo, que necesitan de ti. Que hombres y mujeres puedan aceptarte como Señor y Salvador. Que hombres y mujeres puedan reconciliarse contigo, Padre amado. Toca su corazón mediante tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda llegar a penetrar lo profundo de sus corazones, Señor, lo profundo de nuestros corazones, y seamos transformados por el poder de tu palabra, mi Señor. Hoy, Padre Santo, hombres y mujeres se reconcilien contigo, Señor. Se reconcilien, Padre Santo, para hacer un nuevo, Señor, amado Rey, compromiso contigo. Un nuevo compromiso de servicio, Señor. Un compromiso donde no nos rindamos. Un compromiso, Señor, donde no claudiquemos. Un compromiso, Señor, donde no digamos, voy a volver atrás. Padre amado, oro por tus hijos, por tus hijas, porque nunca falte fe. Nunca falte fe. En el nombre precioso de Jesucristo, te damos las gracias, y la honra y gloria sea solamente para ti. Y la honra y gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bríndele fuertes palmas al Señor.